Hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompaña en este programa de Conversando Realidades. Es el nombre de nuestro programa aquí en Los Ángeles. Y tenemos en esta ocasión un gran placer de tener a nuestra héroe, a Alfa Karina, la primer salvadoreña que alcanzó a la cima de esta montaña más alta en el mundo. Es un gran placer, Karina, Alfa Karina, tenernos con nosotros. Gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros este día. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchísimas estamos? gracias también, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por sus felicitaciones y apoyo. Gracias. Gracias. Sabemos que te encuentras aquí en Los Ángeles, California, ¿cierto? Sí, justo este día en la noche ya regreso a El Salvador. Ok, Estuve un par de días acá visitando a los amigos. perfecto. Espero que estés disfrutando de este clima cálido que tenemos este día. Y obviamente bienvenido a Los Ángeles, un placer tenerte con nosotros. Vamos a iniciar, Alfa Karina, con la pregunta que típicamente te hacen de todas las entrevistas. ¿Quién es Alfa Karina? Todos te conocemos, todo el mundo te conoce, pero para que nuestra audiencia sepa más a fondo quién es Alfa Karina. Ok, bueno, mi nombre es Alfa Karina Rue. Soy originaria de Santa Tecla. He vivido todo mi tiempo en El Salvador. Tengo 46 años, soy madre de dos hijas y un niño. Profesionalmente soy abogada y notaria de la República. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y una especialización en Desarrollo Local y Derechos Humanos. Y en el área deportiva, pues soy montañista y el 12 de mayo de este año a las 6:30 de la mañana estaba alcanzando la cumbre del Monte Everest, que es el punto más alto del planeta, y me convertía en la primera persona nacida en El Salvador en llevar la bandera de nuestro querido país al punto más alto del planeta. Amazing, como decíamos acá en inglés, es algo de mucha admiración. Alfa Karina, ¿cómo nació esta idea, este deseo de alcanzar la montaña más alta en el mundo? Pues mucha gente lo han intentado y en el proceso han muerto muchas personas. Según las investigaciones que hemos realizado, un poquito más de 300 personas han muerto en el proceso de alcanzar esta montaña tan difícil de subir. ¿Cómo nació ese interés de hacer esta hazaña? Bueno, cuando yo estaba iniciándome en alta montaña es una como especialización del montañismo en general y también es conocido como alpinismo, cuando uno asciende montañas arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando yo me involucré ya en alta montaña y empecé a especializarme, a hacer entrenos diferentes, porque ahí ya todo es muy diferente, ¿verdad? Ya incluso se vuelve un deporte extremo por los riesgos que hay de muertes o de accidentes graves. Me di cuenta que en El Salvador, por medio de la federación, nunca un montañista salvadoreño había podido ir al Everest. Ninguna persona nacida en El Salvador había ni siquiera intentado hacer el ascenso a esta montaña. Y no sé, me dio como un sentido del deber, porque yo dije, ¿cómo es posible, verdad, que El Salvador todavía no esté en ese puesto privilegiado, verdad, en ese listado tan corto de naciones y personas que han alcanzado el punto más alto del planeta? Y pues primero empecé a preguntar, a indagar, a ver si conseguíamos un grupo, ¿verdad?, salvadoreños, si conseguíamos apoyo. Y pues todo el mundo era como, ay, no, eso es una locura, eso nunca lo vas a lograr, no vas a conseguir el dinero, es muy caro, es muy difícil. Entonces,
pues yo dije, ok, si nadie quiere hacerlo, pues lo voy a hacer yo, porque para mí no era posible que en El Salvador no tuviéramos ese récord. Entonces así fue como decidí empezar ese camino, que realmente fue un camino muy, muy largo, muy amplio, con muchísimas dificultades. Bueno, y así fue como empecé a escalar el Everest en el 2015, por decirlo de una manera simbólica, ¿verdad? Por toda la cuesta arriba que fue este proceso de preparación, proceso de busca de patrocinio. Ok, perfecto. Parece que hemos perdido la señal. ¿O está nuevamente? Adelante. Sí, entonces así fue como me inicié con este gran proyecto, ¿verdad? De poder ascender el Everest. Y me tomó 7 años de entreno, 7 años de preparación, 7 años tocando puertas hasta que finalmente logré cumplir el objetivo. Wow. ¿Cómo fue la preparación física y psicológica porque obviamente tenía que estar preparada en ambos sectores, ¿no? Que la parte física y la parte mental. Si no estás mentalizada, no estás preparada psicológicamente, obviamente en el camino, pues muchas cosas pueden suceder. ¿Cómo te preparaste psicológicamente y físicamente para hacer esta hazaña? Bueno, para hacer una montaña tan alta y con las condiciones tan difíciles como Everest, uno necesita varios tipos de entreno, ¿verdad? Entreno físico, de resistencia y fuerza, que tu cuerpo pueda responder a jornadas exigentes de, por ejemplo, 14, 18, 20 horas seguidas. También se necesita un entreno físico, técnico, es decir, que uno tiene que aprender, por ejemplo, a escalar paredes de hielo, uno tiene que aprender, saber cómo poner un tornillo de hielo, cómo poder poner una estación para escalar, cómo atravesar grietas, cómo se atraviesa un serac, cómo sobrevivir a una avalancha. También tiene que tener uno mucha preparación de aclimatación, de adaptación del cuerpo, de adaptación química y fisiológica. Uno tiene que entrenar de tal manera que uno tiene que bajar su ritmo cardíaco, uno tiene que bajar su presión arterial, uno tiene que entrenar para que el cuerpo genere nuevos glóbulos rojos, nuevas venas, un cambio en el sistema digestivo. Y psicológicamente, pues creo que se va generando este entreno conforme uno se va metiendo a cada vez retos más exigentes. Porque yo recuerdo que la primera vez que yo subí una pared de hielo, yo me moría del miedo, ¿verdad? Porque normalmente las paredes de hielo en estas montañas, al fondo, casi siempre, hay una grieta inmensa, ¿verdad? O la primera vez que me tocaba atravesar y saltar una grieta, o cuando la primera vez que me tocó hacer una estación y tener que bajar una montaña con a puros cuerdas y nudos que yo misma había realizado, ¿verdad? Y probar que el trabajo que yo había hecho pues funcionara y no caerme al abismo, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos en que uno se va enfrentando al miedo lo van preparando también a uno a este reto mental. Recuerdo que también como para poder hacer todos estos cambios físicos, químicos y toda esta fortaleza, pues obviamente yo tenía que estar entrenando todos los días. Pero lastimosamente en El Salvador yo no tengo alta montaña, ni siquiera en Centroamérica. El punto más alto de El Salvador es el Pital y tiene 2.730 metros sobre el nivel del mar. Y el punto más alto de toda Centroamérica es el volcán Tajumulco, que tiene 4.220 metros sobre el nivel del mar. Entonces,
Yo hacía los entrenos de fuerza y de resistencia, si los hacía en El Salvador y en Centroamérica. Pero los entrenos técnicos y los entrenos de adaptación químicos al cuerpo tenía que hacerlos en lugares donde yo tenía que estar arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo empecé a viajar a México, porque México tiene 2 montañas arriba de esta altura, arriba de los 5.000 metros, y eso me ayudaba a la adaptación química, pero no me ayudaba al entreno técnico, porque no son montañas técnicas, es decir, no son montañas difíciles al extremo, ¿verdad? Esa es una ruta técnica, que es una ruta sumamente difícil. Entonces me tocaba viajar a Sudamérica, ahí fue como fui conociendo muchísimas montañas, muchísimos amigos y personas, y cada vez me iba empapando más de todo este mundo, y ahí mis entrenos más técnicos han sido en Ecuador, en Bolivia y en Perú, que es donde uno atraviesa estos lugares muy parecidos a lo que uno ve en Everest, solo que como en chiquito, ¿verdad? Porque allá en Everest son cientos y cientos de metros así, ¿verdad? Pero sí me sirvió muchísimo todos estos entrenos. Entonces así fue como fui entrenando mi cuerpo y a la vez mi mente, ¿verdad? Porque cada vez tenía que ir haciendo cosas más difíciles, cada vez tenía que ir haciendo cosas más altas, y entonces todo eso, pues uno se va enfrentando al miedo. No, se va enfrentando, por ejemplo, durante todos estos años de entreno, tuve problemas se me congelaron los pies, quedé atrapada en tormentas, quedé atrapada muchos días en las montañas por mal clima, una vez me caí en una grieta y perdí dientes, entonces todo eso va generando también la fortaleza mental. Imagino que tenías un equipo de médicos a tu lado, tal vez psicólogos, que te estaban dando las instrucciones emocionales y físicas solamente para poder hacer esto. Sí, bueno, lastimosamente igual en El Salvador no hay ningún médico deportivo especialista en montaña, ¿verdad? Entonces, pero en todo este proceso sí conocí, justamente cuando se me congelaron los pies en Aconcagua, un amigo salvadoreño que vive en Chile me contactó con un médico deportivo montañista, entonces ya después nos quedamos en contacto. Cuando yo volví de mi primer intento de Everest en el 2021, para mí fue algo tan duro el no haber logrado la meta, ¿verdad? Entonces sí, estuve yendo a terapia psicológica deportiva también, que me ayudó muchísimo. Y sí, realmente me hubiera gustado contar con todas estas herramientas cercanas, ¿verdad? Pero cuando uno abre brecha, también se topa con este tipo de obstáculos, ¿verdad? Que como sos el primero, pues no había quien me diera un referente, ¿verdad? En mi país no había un referente con mis amistades. Entonces, poco a poco, pues fui conociendo la manera, el camino, las personas, y así me fui haciendo de todos este equipo, ¿verdad? Que me ayudó muchísimo para poder llegar esta vez a la cumbre. Claro. Alfa Karina, en algún momento en el proceso escalando altas montañas, llegó un momento en donde sentiste miedo de morir. Sí, en Everest prácticamente ese miedo es todos los días, porque es un camino tan difícil y es un lugar donde no es necesario ni siquiera cometer un error para morir. Entonces, sí, uno tiene miedo a morir. En el primer intento, cuando nos atrapó el primer ciclón, me atrapó a mí escalando una pared y me faltaban más de 300 metros de escalada y no podía parar porque el Sherpa que son los guías locales, me gritó que si yo me paraba,
en menos de 5 minutos iba a morir congelada. Entonces imagínate que te digan eso. Recuerdo cuando me dijo eso, me agarró casi como taquicardia, ¿verdad? Y la tormenta espantosa, ese ciclón que nos había golpeado, no lograba ver más que solo la cuerda, ni siquiera miraba nada, no llevaba la ropa adecuada porque nosotros íbamos para el campamento 3, todavía no me había puesto ni siquiera el downsuit, que es como lo más caliente, y sí, ahí por primera vez sentí que estaba muy, muy, muy cerca de la muerte. Después esa noche fue una noche muy terrible. Recuerdo que yo oraba muchísimo y le pedía a Dios que se calmara la tormenta y se ponía peor y yo decía, Dios mío, por favor, no puedo quedarme aquí, tengo que llegar a casa, tengo que ver a mis hijos. Eso fue en la primera expedición. Incluso cuando hicimos un segundo intento en esta primera expedición, nos vuelve a agarrar otra vez otro ciclón, pero ya más arriba en el campamento 4 y lo mismo, ¿verdad? O sea, estábamos rogando que no morir congelados, porque toda la ropa que uno lleva y todo lo que yo llevaba estaba preparado para 40 grados bajo cero. Y con ese ciclón el clima había bajado a 60 grados bajo cero y los vientos estaban como a 90 kilómetros por hora. Entonces era espantosísimo estar a 8.000 metros, ahí estábamos a 8.000 metros, igual, ¿verdad? Rogándole a Dios que me permitiera bajar. Luego en esta segunda expedición igual es muy duro porque incluso en el camino ves a estos montañistas que han fallecido y vos decís, puedo ser yo. Cuando yo vi a la primera persona fallecida, yo primero pensé en su familia, segundo pensé en mi familia y después pensé, Dios mío, o sea, permitirme salir de esta montaña, ¿verdad? No quedarme aquí con ellos. Y es muy triste porque tampoco es que sean personas que no sepan, han sido personas con muchísima experiencia, muchísima preparación, pero que lastimosamente las condiciones son tan extremas que realmente yo me siento tan afortunada de haber podido salir de ahí con vida y completa, ¿verdad? Porque también muchos salen, pero salen con muchísimos daños, con muchísimas congelaciones o con amputaciones, ¿verdad? Entonces, estar completa, yo le agradezco a Dios infinitamente esa gran fortuna. Increíble. ¿Tuviste en ese momento algún apoyo con tu familia? ¿Te pudiste comunicar con tu familia en el proceso? ¿O un grupo de amigos que te pudiesen guiar, mira, sé lo que estás atravesando, pero eso es lo que tienes que hacer? ¿Qué tipo de apoyo en el proceso recibiste de tu grupo y también si te pudiste comunicar con tu familia en el proceso de escalar esta montaña? Bueno, gracias a mi familia es que yo también pude cumplir esta gran meta, ¿verdad? Porque sin el apoyo de mis papás, de mis hijos, mis hermanos, esto no hubiera sido posible tampoco. Eh, y ya estando en Everest, pues solo cuando uno está en el campo base, puede comunicarse con ellos. Ya luego en los otros campamentos, aparte del campo base, hay 4 campamentos más, ya uno ya no tiene comunicación. Y sí es muy importante también, este año yo estuve con amigos que también de habla castellana, y hispanos hablantes, entonces había de Venezuela, de Uruguay, Ecuador, México, y eso también me ayudó muchísimo porque éramos un grupo donde nos apoyábamos mutuamente, nos dábamos ánimos, y eso realmente hizo una gran diferencia con otras ocasiones, ¿verdad? Que tal vez yo soy la única hispana en el grupo, y sí es una diferencia muy grande, y creo que sí, que el apoyo tanto de toda mi familia y de mis amistades, de mis seres queridos, porque recibir mensajes, videos, canciones, recibir todas esas oraciones, todo ese apoyo de mis amistades, realmente es algo también que ayuda muchísimo en un proceso tan extremo, ¿verdad? Y tan difícil. Me imagino. Alfa Karina, antes de que terminemos nuestra entrevista, ¿cuál es tu próximo reto? Yo creo que
eres una mujer luchadora, que no se ha vencido o por vencida, y sé que tienes otras metas en el camino. ¿Cuál es tu próximo reto? Bueno, son muchos, ¿verdad? Pero dentro del montañismo, dentro de este área mía, pues quiero para el siguiente año, quiero escalar la segunda montaña más alta del planeta, que es el K2. Es una montaña muy, muy técnica. Es mucho más técnica que Everest. Lastimosamente es conocida como la montaña asesina también porque las estadísticas de muerte son mayor que Everest, pero a la vez es un reto para la región, porque en ese caso yo sería la primer montañista de Centroamérica, la primera mujer centroamericana en escalar el K2. Entonces eso también a mí me llama mucho la atención y me gustaría mucho también tener ese récord por nuestra región centroamericana también. Claro, claro. Bueno, ¿algún mensaje que quieres enviarle a nuestra gente? ¿Algún mensaje que quieres enviarle a las chicas, ¿no?, de El Salvador? O animarlas a tomar estos retos, ¿no?, que Sí. hacen crecer emocionalmente, obviamente físicamente, pero también mentalmente. ¿Algún mensaje que... Bueno, sí, creo que el mensaje es que todos tenemos un Everest que subir en nuestra vida. La vida es como la montaña, entonces no literalmente todos vamos a subir el Everest, pero sí todos tenemos una montaña que superar en nuestra vida. Cada vez que nosotros queramos superarnos, vamos a encontrar obstáculos, va a haber muchos problemas, muchas rocas que superar y tenemos que confiar en nosotros. Creo que estar tomados de la mano de Dios, confiar plenamente en Dios y también confiar en nuestras propias capacidades. Eso va a hacer que logremos nuestra meta, que logramos superar un obstáculo. Muchas veces tal vez podamos sentir que estamos en un gran problema y que no lo vamos a poder superar, o tal vez sentir que no hay salida para alguna situación. Quiero decirles que sí, que siempre hay una salida, que Dios nunca nos abandona y que tengan mucho coraje, que tengan mucho valor y que se atrevan. Aunque les dé miedo, hay que hacerlo. No hay que dejar que el miedo nos limite y que podemos cumplir nuestros sueños, que podemos superar cualquier situación, que podemos superar cualquier obstáculo, que suban su Everest, que no tengan miedo de ponerse en metas altas, que no tengan miedo de soñar en grande, que tenemos toda la capacidad para poder lograr nuestras metas. Excelente, Alfa Karina, hemos llegado al segmento de esta entrevista. Queremos agradecer nuevamente por tomar el tiempo de estar con nosotros y hablar con los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. También esta entrevista va a ser transmitida también en otros lugares del mundo, en España, en Italia, y también una radio, una televisión que la has conocido, se llama Pasaquina TV, allá en el oriente del país. Así que nuevamente, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Esperamos que continuemos conversando, nos podamos reencontrar para las próximas metas y retos que vas a tener en tu vida. Muchísimas gracias también por el espacio. Saludos a todos mis compatriotas y muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Esperamos que nos sintonicen en los próximos programas que estamos realizando y preparando para ustedes. Muchas gracias.